Maravillas naturales de Europa. Mitos y leyendas. Desde la más remota antigüedad, los paisajes y los sonidos de la naturaleza han inspirado a los pueblos de Europa. De generación en generación, han pasado relatos sobre su hermoso y a veces misterioso entorno. Embellecidas por el tiempo, esas historias se han convertido en los mitos y leyendas clásicas que conocemos hoy y que forman parte esencial del legado de Europa al mundo. Las áreas más remotas e inaccesibles de Europa han sido escenarios de mitos y leyendas. Trollheimen se localiza en las escarpadas montañas de la costa de Noruega. En esta región escasamente poblada, es más fácil viajar a través de los estrechos pasos usando esquíes en el invierno que a pie en el verano. Este camino, que serpentea montaña arriba, se llama Trollstigen, el camino de los troll. El Trollstigen lleva una cadena montañosa que alcanza alturas de 1800 metros. Esta cordillera se llama Trolltindene, los picos troll. En el corazón de la cordillera hay un promontorio en particular de más de 300 metros de altura. Se llama Trollveggen, o la pared de los troll. Por supuesto, estamos en el territorio de los troll. No se requiere mucha imaginación para detectar figuras oscuras en las desconocidas formaciones montañosas. Aquí en Noruega, esas figuras oscuras se convierten en trolls, criaturas cubiertas de musgo con muchas cabezas. En otros países de Europa, esas figuras se convierten en gigantes y ogros. Los hogares de estas criaturas míticas se encuentran en los árboles, en las colinas y cerca de los lagos y arroyos. También pueden apoderarse de casas, graneros y aún de los animales de la granja. El lugar favorito de los trolls de Noruega para ocultarse es bajo los puentes. Los relatos que los niños noruegos conocen muy bien hablan de los encuentros peligrosos con estas criaturas. En uno, 3 cabras tienen que cruzar un puente de trolls para llegar a su pastizal en la montaña. La historia tiene un final feliz, pero solo después de que la cabra más grande golpea al troll que cae al agua. Que los trolls te lleven a ti y a quien te acompaña. Era una maldición vikinga muy común. En los orígenes de la mitología nórdica de Escandinavia, los trolls eran gigantes que vivían en cuevas y estallaban si la luz del sol los tocaba. Por todo el mundo, se cree que el sol es fatal para muchas criaturas sobrenaturales. Los gigantes troll también temían a las centellas arrojadas por Thor, el dios nórdico del trueno. Mucho después, según la tradición, los trolls se redujeron de gigantes a enanos y se hicieron menos perversos, aunque continuaban raptando mujeres y niños y haciendo bromas a los hombres. Se dice que cualquier hombre que acepte un favor de los trolls terminará mal, ya que al aceptar su ayuda se está separando de la humanidad. Leyendas fascinantes como las de los trolls nacieron de las características específicas de los paisajes europeos. Los antiguos griegos creían que los dioses no habían creado el mundo, sino que el mundo había creado a los dioses. Los mitos tienen su origen en la antigüedad remota, cuando el mundo físico era tan desconocido que las historias ayudaban a las personas a comprender lo que ocurría a su alrededor. Las primeras civilizaciones del Mediterráneo inspiraron mitos y leyendas tan universales que han resistido el paso de la historia. El mito más antiguo es el de la creación. Al principio, de acuerdo a los antiguos griegos, el universo estaba perdido en el caos. Luego apareció la tierra, al igual que Eros, la fuerza del amor responsable de traer orden y armonía. El caos también trajo a Erebus, el mundo subterráneo,
hogar de las almas perdidas que después se llamó Hades o el infierno. Finalmente, la tierra dio a luz al gran océano y a las bóvedas celestes donde vivirían los dioses. Todos los relatos de la mitología griega, el conjunto de antiguas creencias que forman el cimiento de la civilización occidental, se inspiraron en estos paisajes, estos cielos y estas tierras, con frecuencia áridas, pero bañadas por la luz del sol y lavadas por las olas del azul océano. De acuerdo a la mitología, Zeus, el rey de los dioses, nació en la isla de Creta, en el mar Egeo, al sur de la costa de Grecia. Nació en una modesta cueva en la parte baja de las laderas del monte Ticti. Desde el año 2000 a.C. y durante muchos siglos, los peregrinos venían a este lugar para venerar a Zeus. Estas rocas, toscamente labradas a la entrada de la cueva, servían de altares donde se hacían sacrificios en nombre del Dios Todopoderoso. Actualmente ya no existen adoradores de Zeus. El viejo dios solo vive en el reino de la memoria y la imaginación, pero una vez fue una poderosa presencia en la vida diaria. Como es de suponerse, el rey de los dioses disfrutó de una niñez privilegiada en Creta. Las ninfas Adrastea e Ida alimentaron a Zeus con una miel especial fabricada por las abejas para darle fuerza y con la nutritiva leche de la cabra Amaltea y su rebaño. Luego llegó el día en que Zeus abandonó Creta para ocupar su trono en el monte Olimpo. Dominando el golfo de Termaicos se encuentra el Olimpo, la montaña más alta y dramática de Grecia. De ahí, Zeus regresaría a la tierra con frecuencia para ajustar viejas cuentas e iniciar nuevas. El mundo de la mitología griega se centraba en una estrecha parte del Mediterráneo, alrededor de la cual fluía el insondable y desconocido río Océano. Las islas, las costas y los paisajes del área encendieron la imaginación y dieron origen a la mitología. Los eventos de escritos y las leyendas griegas son de tanta acción y tan increíbles como cualquier película moderna. Los personajes de las leyendas griegas, sus argumentos e historias son verdaderos recuentos de la condición humana. Y por eso las antiguas historias de dioses y héroes más grandes que la vida permanecen tan cautivadoras y fascinantes hoy día. Los dioses inmortales no quedaron exentos de ser presentados honestamente por los relatores. Aún Zeus, durante su juventud en Creta, emerge como una figura compleja impulsada por motivos y pasiones humanas y divinas. Según un famoso mito asociado a Zeus, un día, mientras el dios se encontraba triste y aburrido en su trono del Olimpo, llegó a sus oídos el sonido de una risa cristalina desde la tierra. Atisbando, Zeus vio a Europa, la hermosa hija del rey de Fenicia, quien jugaba en la playa con un grupo de doncellas. Zeus descendió de inmediato ocultándose cerca de la playa, cautivado por los encantos de Europa, y se decidió a seducir a la princesa. Tomando la forma de un hermoso toro blanco, se acercó por la playa, subió a Europa a su lomo y se lanzó al mar para nadar hacia Creta. Poseidón, el dios del mar, reconoció a Zeus cuando nadaba.
y molesto, lo amenazó con su tridente. Al día siguiente, el gran toro llegó a la playa en Mátala, en la costa sur de Creta, hoy una de las más hermosas y populares playas de la isla. Aquí, Zeus bajó a Europa y tomó de nuevo forma humana. Zeus y Europa vivieron un intenso, aunque corto, romance aquí. Así fue que Europa, la princesa fenicia, dio su nombre para toda la eternidad a este continente. No todas las leyendas soportan la prueba científica. Se dice que Artemisa, la diosa de la luna, disfrutaba nadando en este pequeño lago en el poblado de Hagios Nikolaos, en Creta. Tal vez fue así, pero la creencia de que el lago no tenía fondo y llevaba directamente a Hades es difícil de aceptar, ya que recientemente se descubrió que solo tiene 21 metros de profundidad. La Odisea, el poema épico de Homero, es la historia de Ulises, el guerrero griego, y sus aventuras al navegar por el Mediterráneo después de la guerra de Troya. En una aventura, luego de un naufragio, Ulises fue llevado por una tormenta a las playas de la mítica isla de Ogygia. La ninfa Calipso, hija de Atlas, vivía sola en una pequeña isla deshabitada en una de las cuevas. El nombre Calipso se deriva de una palabra que significa ocultarse. Muchos interesados han tratado de localizar esa isla en lugares tan diversos como los estrechos de Gibraltar y Sicilia. En el relato, Calipso rescata a Ulises obligándolo a ser su consorte. Después, Hermes, el mensajero de los dioses, llegó a la cueva de Calipso con la orden de Zeus para que liberara a Ulises. La ninfa no tuvo más que obedecer. Según la épica de Homero, Calipso dijo a Ulises: «Construye una balsa y te daré agua y alimento para tu jornada. Te regresaré a tu tierra natal, tu amada Ítaca, porque los deseos de los dioses son más fuertes que los míos». Luego de su partida, Ulises vagó por el Mediterráneo durante 10 años, enfrentando y superando obstáculo tras obstáculo. En Sicilia enfrentó a un enemigo formidable, Polifemo, uno de los cíclopes, una raza de gigantes de un solo ojo. Después que 6 de sus hombres habían sido devorados por el monstruo, Ulises ideó un ingenioso plan para escapar de la cueva del gigante en el monte Etna. Cuando el barco de Ulises dejaba la playa, Polifemo desprendió enormes rocas de la montaña, lanzándolas contra el mar. Las rocas cayeron al agua, provocando una enorme ola que por suerte llevó a Ulises de nuevo con su flota. Hoy, la leyenda identifica a estas rocas en Achitretza como los proyectiles que lanzara Polifemo desde la montaña. Al final de su vida, según un poema de Tennyson, Ulises deseaba navegar más allá del ocaso y de los caminos de las estrellas de Occidente hasta su muerte. El gran héroe había regresado a Ítaca a reunirse con su fiel esposa Penélope solo para descubrir que aún lo obsesionaba el viajar. Ulises quería buscar el conocimiento como una estrella errante más allá de la última barrera del pensamiento humano. Las Cícladas es una cadena de islas que se localiza entre Grecia y Creta. Su nombre proviene del círculo que forman alrededor de la isla sagrada de Delos, lugar de nacimiento de los dioses Apolo y Artemisa. Hoy la vida en las islas es muy similar a la de hace varios siglos. Cada isla mantiene sus propias costumbres y tradiciones. En áreas donde el turismo y lo moderno aún no han dejado su impacto, es posible observar una forma de vida que existió en las islas cuando los mitos aún dominaban a sus pobladores. Algunas de las Cícladas son áridas y rocosas, pero otras tienen fértiles valles donde abunda la agricultura. Los espectaculares paisajes de mar y playa se complementan con pintorescas villas y bahías de pescadores.
Por todas las islas se encuentran blancas y brillantes iglesias asentadas en terrazas y laderas entre el mar y el cielo. Igual que las ruinas de los antiguos templos que sobreviven aquí, las iglesias modernas son bastiones de defensa de un espíritu que parece eterno. Bajo el dominio del rey Minos de Creta, las Cícladas dieron origen a una de las grandes potencias marítimas de la antigüedad. En una era donde las potencias en pugna de Egipto y Mesopotamia solo tenían la habilidad para construir barcazas, los constructores de Minos fabricaban barcos equipados con quillas que les permitían navegar el Mediterráneo de lado a lado. 3500 años antes de que hubiera una Grecia del mito de Zeus y la leyenda de Ulises, la civilización de Minos en las Cícladas tenía su mitología particular. La religión de Minos se basaba en una diosa madre y otras personificaciones de las fuerzas naturales que eran veneradas en santuarios naturales como arboledas y cuevas, con ceremonias que duraban del alba al ocaso. Las comunidades minoicas más grandes se centraban en algunos palacios espléndidos, cada uno asiento de un rey sacerdote dependiente del rey sacerdote de Cnosos, en Creta, quien reinaba supremo. De acuerdo a la leyenda, cuando Minos era rey, recibió un magnífico toro negro enviado por el rey Poseidón para su sacrificio. Cuando Minos se rehusó a matarlo, el dios, molesto con el rey, hizo que el toro enfureciera, y además hizo que la esposa de Minos se enamorara de la bestia. El descendiente de esa unión fue el Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro que aterrorizó Creta hasta que Minos ordenó la construcción de un laberinto para contener a la criatura. Atrapado ahí, el Minotauro vivió muchos años de víctimas humanas que se aventuraban en el legendario laberinto. Lejos de la isla de Creta en época y distancia se eleva otro monstruo que cautiva la imaginación moderna. El lago Ness en las hermosas y misteriosas tierras altas de Escocia es uno de los lagos gigantes de Europa. 45 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho y más de 200 metros de profundidad. Loch Ness, como se le conoce por todo el mundo, es el tercer más grande lago de agua dulce del continente, y sin embargo, no es famoso por su belleza o tamaño, sino por el enorme reptil acuático que se dice habita en sus frías aguas, una elusiva criatura conocida como Nessie. El lago se localiza en el Gran Valle, una falla geológica que divide Escocia y que fue creada por la erosión glacial hace 10.000 años. La leyenda de Nessie es de mucho más reciente creación, producto de unos 3.000 testimonios visuales a partir de 1930. La tradición en este remoto lugar de pastores y granjeros siempre ha mantenido la existencia de monstruos acuáticos como toros de agua, caballos de agua y espíritus de agua. Durante siglos, las madres indicaban a sus hijos no jugar cerca de las orillas del lago por temor a que fueran atrapados. En tal atmósfera, no sorprende que observadores contemporáneos hayan seguido la pista del monstruo de Loch Ness. El 2 de mayo de 1933, John Mackay y su esposa informaron que habían visto una cosa con 2 jorobas ondulando y hundiéndose en el lago, mientras viajaban por el camino recién construido en la orilla norte del lago. La inauguración de la carretera A82 en 1933 dio lugar a un sinnúmero de avistamientos, ya que más viajeros disfrutaban del acceso al lago y a sus leyendas. Cuando la noticia del avistamiento de los Mackay se hizo pública, un gran número de personas se dirigió al lago esperando poder ver al monstruo. Las ruinas del castillo Urquhart, que miran hacia el lugar más profundo del lago, se convirtieron en lugar favorito para los buscadores de Nessie. En noviembre de 1933, Hugh Cray filmó la primera imagen del monstruo,
cuando enfocó su cámara a una perturbación en el agua a unos 90 metros de distancia. Un mes después, otro fotógrafo aficionado filmó una extraña estela de alguna criatura grande que duró más de un minuto en el agua. La fotografía más famosa de todas fue tomada por un médico londinense, el coronel Kenneth Wilson, durante sus vacaciones. Cuando se publicó en el Daily Mail de Londres el 21 de abril de 1934, creó gran sensación internacional. Ahora se sabe que la fotografía fue fraudulenta. Desde el principio, las fotografías y los testigos que vieron a Nessie inspiraron a gran número de escépticos, así como de creyentes. El monstruo ha sido buscado con sonar, fotografía submarina y aún más con submarinos. Se ha calculado matemáticamente que desde la orilla 350 horas de paciente observación permitirán un vistazo a Nessie o algún movimiento en el agua que sugiera una forma viviente en la imaginación del observador. La operación Rastreo Profundo, la última expedición para investigar el lago con sonar, fue iniciada en 1987. No muy lejos del castillo Urquhart, la gráfica del sonar mostró algo grande moviéndose lentamente a 180 metros bajo la superficie. Darrell Lawrence, patrocinador del proyecto, explicó: "Hay algo aquí que no comprendemos. Es algo más grande que un pez. Tal vez alguna especie que no se ha detectado antes, no lo sé". Es difícil ignorar toda la evidencia que se ha reunido sobre el monstruo del Loch Ness, o ir en contra de la sabiduría popular que durante generaciones ha insistido en que hay muchas cosas extrañas en ese lago. Transilvania, en el corazón de los Cárpatos, en lo que hoy es Rumania, es el hogar de la más famosa y tal vez la más siniestra de todas las leyendas, el vampiro, un monstruo con forma humana. Uno de los lugares más vírgenes y menos conocidos de Europa, aún hoy, es esta región de la que se dice ha recogido toda superstición conocida en el mundo para albergarla en sus colinas y valles, sus tupidos bosques y sus altivos picos. Todos los pueblos que han pasado por aquí, desde hunos y magiares hasta sajones y gitanos, han contribuido a la oscura leyenda del lugar. El aislamiento, que provoca temor y sospecha, ha acentuado el misterio del entorno, encontrando a veces el mal donde no existe. El visitante pronto descubre que los campesinos creen firmemente en las leyendas de los muertos vivos y los espíritus del mal, todos con nombres y demandas específicas. Para aplacar a los espíritus del mal llamados Stafii, se deja comida y bebida para ellos en el cementerio. En la antigüedad, para evitar que los espíritus malignos llamados Nosferat se posesionaran de un cuerpo, retiraban el corazón del cadáver. En Rumania no se considera efectivo el crucifijo para repeler a los vampiros, ni los ajos que cuelgan en las ventanas los ahuyentan. Aquí, la brujería es la única defensa en contra del poder del vampiro. En su famosa novela gótica Drácula, publicada en 1897, Bram Stoker localizó la casa de Drácula en Zekerland, al norte de las montañas de Transilvania. En rumano, la palabra Drácul significa demonio. La sangre humana es su alimento y la noche es su dominio. Al inicio de la novela, Jonathan Harker, el joven abogado inglés, al llegar a su destino encuentra un enorme y derruido castillo de cuyos altos y negros ventanales no se distinguía luz alguna y cuyas derruidas almenas se destacaban lóbregas contra la luz de la luna. Dentro había un hombre alto y viejo, el rostro afeitado excepto por el largo y blanco bigote, vestido de negro de pies a cabeza. En la mano sostenía una antigua lámpara de plata en la que ardía una llama sin protección de ninguna clase. Soy Drácula y le doy la bienvenida a mi hogar, señor Harker.
Las historias de terror reflejan los impulsos fundamentales del hombre, con frecuencia desatados por eventos extraordinarios o inexplicables de la naturaleza. Como en todos los mitos de la antigüedad, la leyenda del conde Drácula no puede separarse del lugar en que se desarrolla. Transilvania es un personaje tan importante en la historia de Drácula como el conde, ya que le da su presencia a cada escena. Cuando el cristianismo llegó a Europa, las creencias y supersticiones paganas disminuyeron, pero en áreas remotas como Transilvania aún quedan vestigios y aún hoy se siente su presencia. La inspiración para el Drácula de Bram Stoker proviene de una figura local del siglo XV. El príncipe Vlad Dracul nació en esta casona en 1431 y gobernó la región por mandato del Imperio Otomano y el Reino de Hungría. Los documentos de la época lo identifican como Vlad, hijo del príncipe Mircea, amante de Cristo, autócrata y soberano dominante, amo de toda la campiña y las regiones más allá de las montañas. Los documentos también revelan que en cuanto al derrame de sangre humana, Vlad podía ser tan cruel como cualquier vampiro de ficción. Se cuenta que en el pueblo de Sighisoara, en el corazón de los Cárpatos, el príncipe ordenó la ejecución de 30.000 hombres en un solo día. En las prisiones de Vlad, algunas aún intactas, se torturaba a sus enemigos. Se asegura también que en la población de Shilta hubo otra ejecución en masa ordenada por Vlad en 1462. El príncipe alguna vez presumió haber matado a 23.000 hombres en las orillas del Danubio. Si esas presunciones fueron ciertas o no, no importa, ya que el príncipe Vlad fue tan brutal en vida que inspiró en la leyenda las aventuras del conde Drácula. No es la única ocasión en que la historia ha fomentado el mito. Tan desierta y salvaje como Transilvania, Gévaudan, en el sur de Francia, dio origen a la leyenda de un monstruo que fue real hace 200 años. La bestia de Gévaudan acechó y mató a más de 100 personas durante los 1000 días sangrientos en los confines de esta árida campiña en uno de los episodios más espeluznantes y misteriosos de Europa. Casas sencillas, campos de labranza, tupidos bosques, aguas límpidas y áridas planicies. Casi nada ha cambiado en esta región de campesinos y pastores desde ese día en que se inició la violencia. La rústica sencillez del lugar hizo más terrorífico lo que ocurrió. En junio de 1764, la bestia atacó por primera vez. La víctima fue Jeanne Boulet, una joven pastora de 14 años, atacada y muerta con tal saña que quedaron tan pocos restos que no fue posible celebrar los ritos funerarios. Se había iniciado un reinado de terror que duraría 3 años. El 8 de agosto, una joven de 15 años, Parish de Puy-Laurent, fue atacada y devorada en igual forma. Ese mismo mes, en la aldea de Cheylard-le-Bec, un bebé fue la víctima. El 1 de septiembre, en la villa de Chaudeirac, un jovencito de 15 años tuvo el mismo fin. El 6 de septiembre, en la aldea de Estre, una mujer de 36 años murió degollada. Por vez primera, los testigos de un ataque corrieron para ayudar a la víctima de lo que pareció ser un oso, pero fue demasiado tarde. Unos días después, un joven pastor murió cuando regresaba a su hogar con su rebaño. Para finales de 1764, la bestia había atacado más de 20 veces. El obispo Beaupré, conde de Gévaudan, dio poco consuelo a sus feligreses, ya que culpó al pueblo de los sucesos. Desde el púlpito declaró:
Una bestia feroz aparece de pronto entre nosotros sin que nadie sepa de dónde. Deja por doquier su rastro de crueldad, ataca a los jóvenes y a los débiles con increíble velocidad y agilidad. Se mueve libremente de aldea en aldea, desgarrando cuerpos y derramando sangre. Pero, ¿para qué seguir con las características de este monstruo, cuando todos ustedes conocen muy bien la maldad de sus propios hechos? Ya que deben aceptar que este terror les ha llegado por culpa de sus propios pecados. ¿Qué era lo que habían hecho los habitantes de ese rústico lugar para merecer esa plaga de violencia? En una era de superstición, probablemente hubo aquellos que encontraron algún pecado inconfesable o un momento de inconsciencia en sus vidas para así creer en la palabra del obispo. Entonces el temor a lo sobrenatural, un hombre lobo, una bruja o un hechicero, atrapó el pensamiento de los habitantes. El año de 1765 fue terrible. La bestia atacó el 1, el 2, el 6, el 7, el 12, el 14, el 22, el 23 y el 30 de enero. 9 muertes salvajes en un mes. Regresar al hogar antes del anochecer se convirtió en imperativo. Los habitantes vivían ocultos dentro de sus casas. Hubo varios ataques cerca de las casas y no había lugar seguro. El clérigo de una villa describió el pánico de la región. La desolación es extraña. La gente no se atreve a salir de su hogar, excepto en grupo y armada. Nadie va a las ferias o a los mercados. Es imposible conseguir pastores para los rebaños. La imaginación campirana de Gévaudan trataba de asimilar las diferentes descripciones de la bestia. Algunos decían que tenía el tamaño de un ternero con cabeza de conejo, piel rojiza y una raya negra sobre el lomo. Otros insistían en que caminaba en 2 patas como un oso. Muchos decían que parecía un enorme lobo. Los lobos de las montañas de Gévaudan, durante esa época, solían atacar a los rebaños, por lo que los pastores los odiaban y temían. Por toda Europa, los lobos se identificaban con las fuerzas oscuras y eran culpados por todas las desgracias. Una plegaria campesina rezaba: Nuestro Padre, lobo malvado del infierno enviado por Lucifer, cuídate de tu propia muerte, lobo maligno. Sigue tu propio camino y apártate de mí. Amén. En tanto, la bestia continuó matando. Los animales de las granjas se asustaban cuando sentían su presencia. Claude Vicaret d'Aubert, de 9 años, fue enviado por su padre para retirar a los bueyes del pastizal. La noche cayó y el niño no regresó. Después de 3 días de búsqueda encontraron sus restos y un detalle macabro. Aparentemente, la bestia le había quitado el abrigo y la camisa al niño sin rasgarlos antes de atacarlo. El domingo de Pascua de 1765, las campanas de la iglesia de La Cloche apagaron los gritos de los testigos cuando Gabrielle Pellissier, de 17 años, fue atacada violentamente. Para entonces, las noticias de la bestia habían llegado a Versalles, a la corte de Luis XV. El rey decidió enviar a los mejores cazadores del reino para que rastrearan al monstruo de Gévaudan. A pesar de lo pequeño del área donde merodeaba la bestia, los mejores tiradores de Francia no pudieron siquiera encontrar su rastro. El humillante fracaso hizo que la bestia pareciera aún más amenazante para los habitantes de la región. El 9 de agosto, después de un día de búsqueda infructuosa con sus perros, 2 cazadores regresaron a su campamento. De pronto escucharon gritos. Ocurrió que la bestia los había estado siguiendo y frente a sus ojos atrapó y mató a una joven de 16 años. En una carta a Luis XV, el portarrifles del rey, Antoine de Beauterne, trató de explicar su fracaso. Jamás he visto campiña más difícil que esta.
Los ríos y las montañas son escarpados y muy inclinados, cortados por barrancos, llenos de breña o cubiertos de bosques. Las pocas villas de Gévaudan son pequeñas y están muy lejanas. Si existe una bestia de otra especie que el lobo causando estas muertes, no hemos podido descubrirla. La población local de lobos fue diezmada en esa época. Los ansiosos soldados del rey mataron por lo menos a 200 animales. Pero a cada muerte de un lobo se reanudaban las muertes humanas, con lo que la pesadilla continuó para los aldeanos. El lobo, una figura de mito en sí misma, tal vez no era tan inocente de parecer la bestia de Gévaudan. Tal vez un lobo grande fue responsable de algunas muertes, aquellas que involucraban a niños pequeños o bebés, blancos fáciles y tentadores. Algunos insistían en que los lobos no estaban involucrados. ¿Cómo podría un lobo llevar un cuerpo humano a toda carrera, por fuerte que fuera? ¿Por qué escogería un lobo a un pastor en lugar de una oveja? ¿Por qué su repentina preferencia por la carne humana? ¿Y cuándo se había visto en un lobo la terrible furia aparente en algunas de las muertes? Al llegar el invierno de 1766, la ansiedad de los aldeanos aumentó, ya que sabían que con la nieve los lobos empezarían a cazar más cerca de los asentamientos humanos. Luego de un ataque más, se extendió el rumor de que un oso que había escapado de un grupo de cómicos de la legua estaba libre en el área. Tenía que ser un oso entrenado, ya que cazaba en los meses invernales, pues un oso salvaje se encontraría hibernando. Luego, la bestia dirigió sus ataques a otra área de Gévaudan, cerca de la abadía de Mercoire, y otro rumor se desató sobre un hombre llamado Messire, que supuestamente se ocultaba en la bahía. Ese hombre, alguna vez favorito del rey, fue exilado de Versalles por actos de perversión. Fue entonces que se sugirió que la bestia podía ser un humano demente, un asesino psicópata. Finalmente, en junio de 1767, los cazadores reales informaron haber dado muerte a la bestia. Esta vez no hubo equivocación, ya que no hubo más ataques en contra de los aldeanos, pero la explicación parecía demasiado simple. El daño causado por la bestia de Gévaudan durante 3 años fue impresionante, 170 ataques y más de 100 muertes. Las aldeas, veredas, puentes, casas, bosques aislados y pastizales de Gévaudan habían quedado manchados por la sangre inocente de las víctimas de la bestia. Un relato de los momentos finales de la bestia, aunque con múltiples detalles, jamás mencionó si fue un lobo, un oso o algún otro animal, el que cayó muerto a manos del maestro cazador Jean Chastel. La bestia fue acosada y dirigida hacia los cazadores, entre los que se encontraba Jean Chastel, quien leía letanías a la Virgen de su libro de las horas. Observó que la bestia se acercaba y vio claramente que sí era la bestia, pero confiando en Nuestra Señora, esperó hasta terminar sus oraciones. Cerró el libro, lo metió en su bolsillo y tomó su mosquete. Rodilla en tierra, levantó el mosquete, apuntó y disparó, y la bestia cayó. Finalmente, ¿la bestia fue un animal, un psicópata humano o alguna oscura fuerza sobrenatural? O tal vez la matanza fue resultado de varios individuos y no de uno. 2 siglos después, la leyenda de la bestia de Gévaudan continúa sin respuesta a las interrogantes. Los esplendores naturales de Europa han creado mitos y leyendas que van desde lo macabro hasta lo divertido. Muy lejos de Gévaudan, en distancia y apariencia, se encuentra la escarpada costa de la planicie de Antrim en Ulster.
Las hermosas playas rocosas del norte de Irlanda fueron escenario de gran actividad volcánica hace 60 millones de años. El resultado es una formación única de basalto derretido que a su vez ha encendido el pensamiento y la imaginación irlandesa. La Bahía de los Gigantes, según su nombre en gaélico, se encuentra entre una barra arenosa llamada Puerto Gani y una punta rocosa llamada Puerto Nofer. La Calzada del Gigante es una colección espectacular de columnas basálticas. Se dice que hay 37,000 de ellas, cortadas con tal perfección que evocan una enorme calzada, cuidadosamente construida que se extiende hasta el mar. De acuerdo a la leyenda irlandesa, esta calzada fue obra del gigante Finn McCool, comandante de los ejércitos del rey de Irlanda, y la construyó para cruzar el Mar del Norte, para retar a su contraparte en Escocia, Finn Gall. Luego de completar su trabajo, Finn McCool regresó a su hogar a descansar. Entretanto, Finn Gall cruzó por la calzada desde Escocia y vio al gigante dormido. La ingeniosa esposa de McCool aseguró a Finn Gall que el hombre dormido era en realidad el hijo pequeño de McCool. El gigante escocés, suponiendo que el padre de tan enorme niño debía ser varias veces más grande y más poderoso, se dio a la fuga de inmediato. En su camino de regreso a Escocia, decidió destruir la calzada para que Finn McCool no pudiera seguirlo, quedando en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Las formaciones bajo los acantilados en dirección a la calzada son tan fascinantes como la calzada misma. La mayoría de las columnas son hexagonales, aunque algunas tienen 4, 5 o 7 lados. Se dice que el asiento natural formado por las rocas y conocido como la silla de los deseos del gigante es el lugar exacto donde Finn McCool tomó su legendaria siesta después de construir la calzada. Después, para la música tan querida para el corazón de un gigante irlandés, está la enorme puerta que lleva al órgano del gigante, un magnífico conjunto de pilares de basalto de 12 metros de altura y en lo alto el arpa irlandesa del gigante coronada por unas chimeneas. Algunas leyendas nacen de eventos tales como inundaciones o terremotos, y otras surgen mucho después de ocurrido el evento, cuando las personas se preguntan qué fue lo que creó algún cambio en la Tierra. Se han desarrollado muchas teorías para explicar el origen de los mitos y las leyendas, pero una sola fuente no puede explicarlos todos. Sin embargo, no hay duda que las características extraordinarias del terreno han sido un poderoso estimulante para el folclore irlandés. Parece muy natural que los antiguos celtas acreditaran las maravillas que encontraron en la costa de Antrim a una raza de seres de tamaño y fuerza sobrehumanos. Como dice el Génesis, había gigantes en la tierra en esa época. El río Ardèche, en el sur de Francia, nos lleva a una de las maravillas naturales más intrigantes del orbe, que además tiene una historia legendaria que relatar. Después de 3 millones de años, el río ha excavado un cañón en la planicie Garrigue, que en varios lugares tiene 180 metros de profundidad. Río arriba, espera al visitante un puente natural en forma de un arco monumental. El puente del arco tiene 60 metros de altura y 34 metros de largo.
Una forma de apreciar su tamaño es cruzar bajo el arco por el río. En el verano, 1000 o más canoas, kayaks y balsas flotan bajo el arco majestuoso cada día, recreando una leyenda del río que data de varios siglos. De acuerdo a la leyenda, Dios moldeó el puente del arco como respuesta a la plegaria de un anciano para rescatar a su joven esposa de un peregrino que la había secuestrado en un bote de remos. El anciano lo siguió en otro bote, pero siempre se encontraba un recodo más atrás que el fugitivo. Elevó su plegaria a los cielos y de pronto se abrió este pasaje en la roca. Este atajo creado por Dios le permitió alcanzar a la pareja y recuperar a su esposa. El río Ardèche, de hecho, toma un atajo. El curso presente del lecho del río se remonta a 4500 años. En esa época, en lugar de dar vuelta a un promontorio rocoso, excavó un arco a través de él. Como la piedra caliza es vulnerable a la erosión, la apertura se agrandó gradualmente hasta alcanzar las dimensiones actuales. Suele decirse que ni un milagro puede salvar a algunos matrimonios, pero tal vez la leyenda del Puente del Arco pruebe que hay excepciones. Las áreas más deshabitadas de Europa con frecuencia son las más ricas en folclore. Las características naturales intrigantes, como las cuevas, no solo ofrecen refugio a los animales y a los humanos, también invitan a especular sobre su pasado y sobre lo que pudo haber ocurrido dentro de ellas. Hay numerosas leyendas sobre las cuevas y cavernas de Europa, algunas basadas en hechos reales, aunque no siempre felices. Una de estas leyendas se asocia a la Gruta del Grito, que se encuentra en el cañón del río Herol, en el sur de Francia. Aquí, el agua y la roca crean una belleza natural dinámica que siempre está en cambio. Dice la leyenda que una familia campesina vivía felizmente a las orillas del Herol. La familia tenía muchos hijos, pero el favorito de la madre era su primogénito. Este niño pasaba los días en la planicie que se encuentra sobre el río y se llama Cos, cuidando las ovejas de la familia. Para pasar el tiempo, el joven pastor solía tallar pedazos de madera a los que ponía sus iniciales y luego los lanzaba a un agujero muy profundo en el Cos. Un día bajó al río para ver a sus padres y se sorprendió al ver varios de sus trozos de madera flotando en el Herol. Habiendo encontrado un pasaje desde el Cos hasta el río, el niño resolvió usarlo como una forma de comunicación con sus padres. Durante varias semanas envió mensajes a la familia a través de la cueva subterránea. Un día, cuando trataba de evitar que una oveja cayera al agujero, perdió el equilibrio y desapareció. Poco después, la madre del niño descubrió su cuerpo flotando en el río. El desfiladero del río resonó con los gritos de la inconsolable mujer que había perdido a su hijo. De esta leyenda viene el nombre del lugar, la Grotte de Clamus, la Gruta del Grito. En un radio de 100 kilómetros alrededor de la gruta hay una gran concentración de cuevas y cavernas subterráneas de increíble belleza, diferentes de cualquier otras en el mundo.
Les Demoiselles es una formación llamada las jóvenes doncellas por sus formas tan delicadas. Este es en verdad un paraíso subterráneo que inspira a la vista y a la imaginación. En Europa, donde quiera que haya una formación rocosa diferente o intrigante, hay una leyenda, o por lo menos evidencia de que hace mucho los antiguos pobladores hacían el esfuerzo para explicar lo que veían a su alrededor. En Teus, en los Alpes franceses, el viento, la lluvia y el tiempo han esculpido sombreros sobre figuras tan delgadas y majestuosas como una escultura de Giacometti. Estos pilares de arcilla y grava erosionados se conocen como las doncellas con bonetes. En otras áreas de los Alpes, en Alemania y en Suiza, se encuentran pilares tan similares a las doncellas con bonete que tal vez sean primos geológicos. En Segonzano, en los Alpes italianos, las formaciones tienen un nombre poco halagador: pirámides de tierra. Las pirámides se forman por la acción de la lluvia que excava la tierra, excepto donde queda protegida por algún bloque de piedra. El agua se lleva a la tierra y el pilar gradualmente surge bajo la roca. Más hacia el sur, en Italia, en la isla de Vulcano, en el Mediterráneo, un zoológico de formas animales se formó a partir de los restos volcánicos por efecto del tiempo. Algunos animales son más difíciles de identificar que otros. El oso gigante es inconfundible, una maravilla natural que evoca una más. Otra pequeña isla volcánica en el Mediterráneo podría tener la clave para la leyenda más profunda y duradera de Europa, la del continente perdido, la Atlántida. Hoy se le conoce como Santorini, una contracción de Santa Irene. Antes de ese nombre, los griegos la llamaron Thera, y antes de eso se le conocía como Strongheim, o Isla Redonda, y también Caliste, la más bella. Santorini es una de las Cícladas, el encantador archipiélago que vio nacer a una civilización brillante 15 siglos antes de Cristo, la civilización minoica. Su nombre se deriva del rey Minos, quien vivió en la legendaria Cnossos, la más grande ciudad europea en su tiempo. Los fértiles y ondulantes campos que rodeaban los muchos palacios de Minos dieron a la isla prosperidad sin paralelo. De pronto, el desastre se presentó en Santorini y el resto de las Cícladas, violento y total. Una poderosa erupción volcánica en la isla desató el cataclismo natural más grande en su historia. La ruina acabó con cada palacio y cada asentamiento en todo el archipiélago. La creta del rey Minos y su asombrosa cultura fueron erradicadas del mundo antiguo, y su esplendor jamás retornó. La erupción del volcán en Santorini fue tan grande que 83 kilómetros cuadrados de la isla se hundieron en el océano, generando olas gigantescas de 60 metros de altura que se alejaban del lugar a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Para esta hermosa área del Mediterráneo fue el apocalipsis. Aún hoy se puede encontrar evidencia de la extensa devastación causada por el volcán en las islas. Las derruidas paredes del volcán forman hoy la bahía de Santorini, de 400 metros de profundidad en algunos lugares.
Por eso, los botes tienen que anclarse a boyas sujetas al fondo del mar con cadenas de longitud increíble. Cuando el cono volcánico de Santorini se hundió en el mar, convirtió a la isla circular en una luna creciente, marcando las salientes hundidas con ondas blancuzcas de pómez y bandas horizontales de azufre. La erupción ocurrida ese día, hace 2500 años, lanzó rocas y fragmentos de lava en toda dirección. Las nubes de gas, ceniza y piedra pómez se elevaron 32 kilómetros por el cielo, formando una nube negra que oscureció la tierra durante varios años. Los acantilados creados por el hundimiento del volcán se elevaron de 150 a 400 metros de altura. Al llegar aquí por barco, los visitantes se impactan de inmediato con la escarpada belleza que los rodea, las paredes de un antiguo volcán. Santorini se recuperó de su apocalipsis, pero la civilización minoica no. De acuerdo a los arqueólogos griegos, las gigantescas olas generadas en Santorini se dirigieron al sur destruyendo la capital, Creta, sus ciudades y navíos. Hoy, las abigarradas aldeas se localizan en las alturas de Santorini, semejando la blanca espuma de una ola rompiente. Otras religiones han suplantado las creencias paganas de los minoicos, pero aún hoy algunos asentamientos evocan la antigua cultura que alguna vez floreció aquí. ¿Fue Santorini la Atlántida de la que Platón dijo, cayó al mar después de un terrible día y noche de infortunio? Hay quienes argumentan que no fue coincidencia que la gran civilización minoica de las Cícladas desapareciera de inmediato después de la catástrofe ocurrida en la isla. De acuerdo a Platón, la Atlántida estaba habitada por los descendientes del dios Poseidón, una raza avanzada, famosa en Europa por su belleza corporal y por la perfección de su excelencia moral. Igual que Santorini, la Atlántida era parte de un imperio isleño que estaba en conflicto en esa época con Atenas y Egipto por el control del Mediterráneo. Las similitudes entre la mítica Atlántida y la Santorini de la historia son demasiado numerosas para ignorarse. Por costumbre, los visitantes llegan a Santorini en la actualidad al lomo de los pacientes y seguros asnos. En esta vereda inclinada y zigzagueante hay 587 escalones. Y los creyentes aseguran que los asnos están poseídos por las almas del purgatorio que de esta forma pagan sus pecados. En la cegadora luz del Egeo, Santorini parece un sueño de paz y quietud. Es una de las más bellas e intrigantes islas del mundo, aun cuando la vida continúa siendo insegura aquí. En 1956, 50 personas murieron y 2000 casas quedaron destruidas por un terremoto que estremeció la isla durante 40 interminables segundos. Estas ruinas son un recordatorio del poder letal de la naturaleza al desencadenarse y de la necesidad de investigar muy a fondo las leyendas, por fantásticas que parezcan. Todos los mitos y leyendas contienen una base de verdad. Los vulcanólogos ya han establecido la fecha y el lugar de la erupción en Santorini. Así pues,
Tal vez bajo estas aguas de la bahía de Santorini se encuentre el secreto de una de las más grandes leyendas, la del reino perdido de la Atlántida.